Dos mujeres vivían al final de la misma calle de tierra en un pueblo pequeño de los Andes colombianos. Las separaban apenas 4 casas y un limonero que había crecido torcido entre los dos predios. Compartían el mismo barrio, el mismo mercado del sábado, el mismo cielo gris de las mañanas frías. Pero mientras una cargaba cada día como quien lleva flores, la otra lo cargaba como quien arrastra piedras. La diferencia entre las dos no estaba en lo que tenían, sino en 3 hábitos pequeños y silenciosos que una había aprendido con los años y la otra todavía no conocía. Esta es la historia de cómo Transito le enseñó a doña Lucinda que el peso de la vida no lo decide la vida, sino el lugar donde uno pone los ojos. Transito bajaba por la calle destapada con una canasta en el brazo y un racimo de plátano sobre el hombro, saludando a los perros dormidos en los umbrales como si fueran viejos conocidos. Tenía 72 años, el cabello recogido con un gancho de madera y una manera de caminar que no era rápida pero tampoco se detenía. El frío de la mañana en las montañas le enrojecía las mejillas, y el barro fresco del camino se pegaba a las suelas de sus sandalias de caucho, pero ella seguía, cantando bajito algo que nadie reconocía pero que sonaba a cosa propia. Desde el corredor de su casa, apoyada en la baranda de madera pintada de verde, doña Lucinda la observaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Era una mujer de cuerpo pesado y palabras más pesadas todavía. Cada mañana empezaba igual, con un inventario detallado de todo lo que dolía, todo lo que faltaba y todo lo que estaba a punto de empeorar. Transito, ese frío está acabando con uno. ¿Usted no siente los huesos? Con este tiempo no debería andar nadie por la calle. Transito se detuvo al pie de la baranda y levantó la vista con una sonrisa. Buenos días, Lucinda. ¿Quiere un plátano? Los traje del puesto de don Abel, están buenos. No quiero nada, dijo Lucinda sacudiendo la mano. Tengo el estómago revuelto desde anoche, el médico no me ha llamado con los resultados, la gotera del cuarto sigue chorreando y el muchacho del frente puso música desde las 6 de la mañana. No sé cómo usted puede andar tan campante con todo lo que hay que aguantar en este pueblo. Transito acomodó el racimo sobre el hombro y siguió caminando. Hasta luego, Lucinda. Que mejore. Y Lucinda la vio alejarse con esa mezcla de fastidio y algo parecido a la envidia que no sabía nombrar. Transito no tenía una vida fácil, que quede claro. Había enviudado hacía 8 años. Sus 2 hijos vivían lejos, uno en Bogotá y otro en Ecuador, y la llamaban cuando podían, que no era siempre. Vivía de una pensión pequeña y de lo que sacaba vendiendo tamales los jueves y los viernes. No tenía carro, no tenía televisor nuevo, no tenía muchas de las cosas que Lucinda, con su pensión de docente y sus hijos que le mandaban mercado cada mes, sí tenía. Y sin embargo Transito era una mujer entera, serena, con una ligereza que no venía de no tener problemas sino de algo más difícil de explicar. Lucinda lo notaba. Y eso, en el fondo, la perturbaba más que el frío y la gotera juntos. El primer hábito de Transito era uno que nadie veía porque ocurría antes de que el pueblo despertara. Cada mañana, cuando todavía estaba oscuro y el gallo del vecino ni siquiera había pensado en cantar, Transito se sentaba en el borde de la cama, con los pies descalzos sobre el piso de baldosa fría, y antes de pararse, antes de prender la estufa o ponerse las sandalias, se quedaba un momento quieta. Y en ese silencio nombraba 3 cosas. No en general, no cosas grandes y solemnes. Cosas concretas y pequeñas. Hoy agradezco que el dolor de rodilla no me despertó esta noche. Hoy agradezco que tengo harina para los tamales del jueves. Hoy agradezco el olor a tierra mojada que entró por la ventana mientras dormía. No lo hacía para convencerse de que todo estaba bien. Lo hacía porque sabía que si uno empieza el día buscando lo que tiene, el día entero cambia de color. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de ser lo único que uno ve. Lucinda, en cambio, se despertaba y antes de abrir bien los ojos ya estaba calculando lo que le dolía, lo que no había llegado, lo que alguien no había hecho. Empezaba el día haciendo inventario de carencias, y ese inventario lo cargaba todo el día encima sin darse cuenta. El segundo hábito de Transito era más difícil de imitar porque iba en contra de todo lo que el mundo moderno enseña. Transito hacía las cosas de una en una. Cuando tomaba el tinto de la mañana, tomaba el tinto. No pensaba en la cita médica de la semana siguiente ni revivía la discusión que había tenido con la vecina del mercado el mes anterior. Sostenía la taza, sentía el calor en las palmas, escuchaba los primeros sonidos del pueblo despertando, miraba la luz que empezaba a entrar por entre las tablas de la ventana. Estaba ahí,
completamente, en ese momento que no volvería. Cuando envolvía tamales, envolvía tamales. Le ponía atención a la hoja, al peso de la masa, a la forma en que el amarre quedaba firme. No era que su vida no tuviera problemas. Era que ella no los cargaba antes de que llegaran ni después de que se fueran. Los atendía cuando tocaba y los soltaba cuando pasaban. Lucinda, en cambio, vivía siempre en otro tiempo. Mientras desayunaba pensaba en lo que pasaría en la tarde. Mientras veía televisión revivía algo que había pasado hace 3 años. Su cuerpo estaba en el corredor de la casa, pero su mente estaba en todas partes menos ahí. Y esa distancia entre donde estaba y donde pensaba agotaba más que cualquier trabajo físico. El tercer hábito era el más silencioso de los 3 y quizás el más poderoso. Tránsito no se comparaba. No porque no supiera lo que tenían los demás. Lo sabía. Veía las casas remodeladas, las camionetas nuevas, los hijos que venían a visitar con ropa bonita y regalos caros. Lo veía todo. Pero había llegado a un acuerdo consigo misma, no como resignación sino como una decisión tomada con los ojos abiertos. Su vida era la que era, y dentro de esa vida había cosas hermosas que solo ella podía ver porque solo ella las vivía. Sabía que la felicidad que uno ve en los demás casi nunca es la historia completa. Que detrás de cada fachada hay una gotiera, una llamada que no llega, un dolor que no se nombra en público. Y esa certeza la liberaba de un peso enorme, el peso de creer que a los otros les había tocado mejor. Un martes de lluvia, cuando el barro de la calle no invitaba a salir y el frío apretaba más de lo normal, Tránsito golpeó la puerta de Lucinda con una olla tapada en las manos. Hice sopa de hueso. Hice de más y no la voy a poder comer sola. ¿Me deja pasar? Lucinda la dejó pasar, más por sorpresa que por otra cosa. Se sentaron en la mesa de la cocina, con los tazones humeantes entre las manos, y el sonido de la lluvia en el techo de zinc haciendo compañía. Y algo en ese ambiente, la calidez, el vapor, la lluvia, hizo que Lucinda bajara la guardia por primera vez en mucho tiempo. Tránsito, ¿usted nunca se cansa?, preguntó, en voz baja. ¿No le pesa nada? Tránsito la miró sin apuro. Me pesa, Lucinda. Me pesan los huesos por la mañana, me pesa la soledad algunas noches, me pesa no poder hacer todo lo que hacía antes. Claro que me pesa. Lucinda frunció el ceño, como si esa respuesta no encajara con lo que veía. Entonces, ¿por qué parece que no? Porque aprendí a no cargar el peso antes de que llegue ni después de que se vaya, dijo Tránsito despacio. Y aprendí a buscar algo bueno antes de ponerme a contar lo malo. No para engañarme, sino para no olvidar que las dos cosas existen al mismo tiempo. Hubo un silencio largo. La lluvia seguía. A mí me cuesta eso, dijo Lucinda con una honestidad que le costó algo sacar. Yo me despierto y ya estoy brava. Ya estoy cansada antes de empezar. Y me da rabia, porque yo sé que soy así, pero no sé cómo parar. Tránsito asintió. El primer paso es ese que usted acaba de dar. Nombrarlo. Uno no puede cambiar lo que no ve. Esa tarde, antes de que Tránsito se fuera, le propuso una cosa simple. Al día siguiente, antes de levantarse, antes de prender nada, antes de hablar, Lucinda iba a buscar una sola cosa buena. Una. Concreta. Chiquita. Y la iba a decir en voz alta. Lucinda la miró con cara de escepticismo, pero prometió intentarlo. Los meses que siguieron no fueron una transformación de película. Lucinda seguía sintiendo el frío, seguía teniendo días malos, seguía quejándose de la gotiera que al final arreglaron a medias. Pero algo había cambiado en el orden de las cosas. Ahora antes de la queja venía algo más. Un olor, una luz, una pequeña certeza de que no todo estaba mal. Y ese algo más no borraba el malestar, pero lo achicaba. Le quitaba el veneno. Un domingo, las dos estaban sentadas en el corredor de Tránsito, tomando aguapanela y mirando cómo la niebla bajaba por las montañas. Lucinda dijo algo que nunca hubiera dicho antes. Sabe que hoy me duele la rodilla y no me han pagado lo del arriendo y el frío no da tregua. Pero ese color que tiene la montaña ahora mismo, con esa nube encima, es bonito. Es muy bonito. Tránsito no dijo nada. Solo sonrió y siguió mirando la montaña. Porque a veces no hace falta decir nada.
A veces basta con que alguien aprenda a mirar. La felicidad no es un lugar al que se llega un día y ya. Es algo que se practica todos los días, como regar una mata. Si uno para de regarla, se seca. Y si uno la riega aunque llueva, aunque duela, aunque el día no acompañe, con el tiempo echa raíces tan profundas que ni el invierno más largo la tumba. Dos mujeres al final de la misma calle de tierra. El mismo frío, las mismas montañas, la misma vida difícil. Pero ojos distintos. Y eso, al final, lo cambia todo.